¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? A todos los que nos ven por redes sociales, ahorita por Facebook Live. Estamos transmitiendo directamente desde Zumpango, Estado de México. Hoy estamos a 27 de julio del 2020. Estamos ya a punto de terminar el mes de julio. Con la gracia de Dios estamos también iniciando otra semana más. Me doy un poquito de tiempo, queridos hermanos, en lo que se empiezan a integrar a esta plática que vamos a hacer por medio de Facebook Live. Les doy gracias a todos y cada uno de ustedes que están siguiéndonos por medio de las redes sociales. Nosotros somos una iglesia cristiana, somos un ministerio cristiano inclusivo. Estamos ubicados en Zumpango, Estado de México. Y ahorita por el tema de la pandemia, ahorita a partir del 20 de julio, nuestras autoridades locales en este momento ya han liberado los servicios presenciales de las iglesias y de los ministerios, pero tomando en cuenta que nosotros tomemos también precauciones para, obviamente, por lo de la pandemia. Todavía no ha acabado ahorita lo de la pandemia del COVID-19. Entonces ahorita también estamos tomando también nosotros cartas en el asunto. El acceso al ministerio debe de ser con el 30% de la afluencia que tenemos normalmente, y adicionalmente el uso es riguroso con cubrebocas, la sana distancia, tomando en cuenta todas las condiciones y todas las instrucciones que nos dan las autoridades. Bueno, queridos hermanos, pues les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se están dando un tiempo para ver nuestros videos en línea. El día de ayer fue complicado la transmisión en línea, por lo tanto ahorita nada más vamos a hacer una introducción y vamos a ver un tema muy importante que estamos viendo ahorita en estos últimos tiempos. Ahorita, no sé si todos ustedes, cada uno de ustedes, por lo regular ahorita ya estamos más con influencia en lo que son las redes sociales. Hay muchas publicaciones de hermanos en Cristo, hay muchas publicaciones de páginas cristianas donde nos hacen mención que somos los intercesores de los últimos tiempos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la parte importante de la oración. Efectivamente, la palabra de Dios nos dice claramente en el libro Primera de Timoteo capítulo 2, nos dice que en primer lugar oremos por todas las personas en todos los lugares de este mundo. También nos pide que también oremos por todas las autoridades. ¿Qué quiere decir con esto? Recordemos que la parte de la oración tenemos que incluir la parte de la intercesión. Si nosotros no incluimos la parte de la intercesión, estamos omitiendo la parte importante de la oración. Amén. Así es, queridos hermanos, esta parte me ha movido y nos ha movido a muchos ministerios, ha movido a muchos pastores de diferentes partes del mundo, diciendo y también argumentando que somos los intercesores de los últimos tiempos. Para que nos quede más claro la parte que estamos viendo en este momento, para que nos quede más claro la parte de que es un intercesor, los intercesores, de latín intercedere, es la acción de orar a favor de alguien para librarle de un problema o para procurarle un bien. Tomado esto directamente de la palabra de Dios, en primera de Timoteo capítulo 2, aquí prácticamente nos está diciendo una cosa muy importante: orar por todas las personas en todas las diferentes partes del mundo, orar por las autoridades. Con nosotros como cristianos tenemos que tomar de base esta exhortación que nos dice la palabra. No es porque lo tenga que hacer el pastor, no es porque lo que tengas que hacer como ministro, eso lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. En la parte espiritual, recordemos
que las batallas a las que nos enfrentamos no son batallas de carne. Las batallas a las que nos enfrentamos son batallas espirituales. Vamos a buscar esa parte en la palabra de Dios, la vas a poder encontrar en el libro de Efesios capítulo 6. Ahí lo vas a poder encontrar claramente. Y así como nos dice la palabra de Dios que nuestra batalla no es en carne, la batalla es espiritual. Nos debe de quedar claro que ahorita en este momento, en este mundo, porque yo sí tomo la parte de que estamos en los últimos días, en donde el enemigo ahorita está moviendo sus piezas para que ellos quieran adelantar la parte de los últimos días. Pero recordemos que Dios tiene el control. El Señor es el amo del tiempo y Él va a tomar cartas en el asunto. Él va a llegar y va a tomar el momento adecuado para primero rescatar a su pueblo de este mundo y posteriormente para poder, obviamente, la profecía de Juan en el libro de Apocalipsis nos dice que se va a ver primero una rotura de los 7 sellos y posteriormente van a venir más calamidades. También en el libro de Mateo capítulo 24 nos dice claramente sobre las cosas que van a pasar. Jesucristo les dice a sus discípulos qué es lo que va a pasar cuando antes de que Jesucristo nuevamente vuelva al mundo. Retomando la parte de lo que está pasando en este momento en el mundo, tenemos que entender que en los últimos días se han desatado batallas espirituales con mucha intensidad, no solamente en los hogares. No sé si ustedes en las noticias, ustedes están viendo los noticieros que hay diferentes situaciones de violencia en los hogares, pero no solamente es en los hogares, queridos hermanos, o tú persona que me estás viendo, tú que ahorita en este momento estás viendo esto, no es casualidad, porque el Señor quiere mostrarte lo que dice en su palabra. Amén. En primer parte, en primera situación debemos de tomar en cuenta que también hay batallas espirituales y se están intensificando estas batallas espirituales en las iglesias. Por lo tanto, adicionalmente a lo que viene en la palabra de Dios, tenemos que orar por nuestros hermanos en Cristo, tenemos que orar por la iglesia, por la parte de la evangelización que se tiene que levantar en estos últimos días. La palabra de Dios en el libro de Mateo 26:47, Jesucristo exhorta a los que estuvieron con él en ese momento, cuando se fueron en oración, en ese momento les dijo, orar, orar sin cesar, porque la carne no es como el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos tiene que quedar claro que nosotros somos carne y desgraciadamente si no hacemos la parte que nos toca, no seguimos la parte de la disciplina espiritual, desgraciadamente nosotros no vamos a poder nosotros cumplir con lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y retomando esto, queridos hermanos, primero y en primera, no debemos detener la oración, porque recuerden que esa oración que tú haces tiene una repercusión en tu vida, tiene una repercusión en tu hogar, tiene una repercusión en tu familia. Amén. Por eso, queridos hermanos, ahorita vamos a ver una parte muy importante que nos tiene que quedar claro, es de que si nosotros no hacemos ese vallado de protección en la oración, vamos a quedar a expensas de ataques del enemigo. Si nosotros hacemos un ejemplo de la protección que tenemos en nuestra casa, recordemos que hay 4 paredes y hay una puerta y hay un techo que nos cubren. Y en esa parte, cuando nosotros llega la noche, nosotros descansamos con tranquilidad porque sabemos que hay una seguridad en nuestra casa. Pero quiero que te imagines, quiero que pienses de una manera, cabe la redundancia, comparativa. Imagínate que no tuvieras esas 4 paredes que te protegen o que no tuvieras una puerta en tu hogar. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Dormirías tranquilo?
No, hermano, no dormirías tranquilos. Y es la parte que nosotros como hermanos en Cristo tenemos que entender, que nosotros tenemos que orar las 24 horas del día, tenemos que estar nosotros a batalla espiritual mediante la parte de la oración. Amén, queridos hermanos. Y mediante este ejemplo nos tiene que quedar claro que Dios nos ha llamado a hombres y a mujeres a ser personas de oración. La palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. La palabra de Dios nos dice que oremos por todas las personas del mundo, que oremos por nuestros gobernantes, por los presidentes, porque ellos son los que mantienen el control y ellos depende que si hay un control en la parte de lo que ellos manejan, créanme que va a haber tranquilidad, o si no hay uso de sabiduría en la parte de los gobiernos, es cuando hay guerras y hay diferentes batallas físicas en este mundo. Así es, queridos hermanos. Permítanme un momento. Queridos hermanos, tenemos que levantar ese muro de protección. Nosotros cuando oramos levantamos un vallado espiritual, levantamos un muro de protección que es muy importante que nosotros estemos cubiertos por esa protección, cubramos a nuestras familias, cubramos al ministerio. Es lo que el Señor quiere en este momento, que tú ores, que no dejes de orar, que te sigas tú de pie a la batalla. Tenemos que nosotros, aparte de poner un muro de protección, también ese muro tiene que servir como un muro de contraataque contra el enemigo. Cuando nosotros oramos es cuando se intensifican más esas batallas espirituales y es cuando el confrontamiento con el enemigo, con la oración, va a hacer que sea protegida nuestra casa, nuestra relación, nuestro ministerio. Amén. Recordemos que la palabra de Dios es muy clara con lo que nos dice, queridos hermanos. Y tenemos que recordar que la oración es un arma espiritual muy fuerte y muy poderosa. Amén. Así es, queridos hermanos. Nosotros tenemos que estar velando en oración, velando usando la palabra de Dios, velando nosotros con las disciplinas espirituales que se han estipulado nosotros en las escrituras. Nosotros nos basamos mucho en la parte de la escritura. Amén. Así es, queridos hermanos. Dios en este momento que se está pasando en diferentes partes del mundo, Dios busca hombres y mujeres de oración. Recuerden que la responsabilidad de la oración es para todos y cada uno de nosotros como hermanos en Cristo. Si Dios ocupó hombres de fe para un propósito, créanme, queridos hermanos, que si nos levantamos en batalla, en la oración, vamos a hacer cosas maravillosas. Así es, queridos hermanos. Recordemos que la palabra de Dios es muy clara. La oración es la manera que nosotros tenemos contacto con el Creador. La oración es la parte importante donde nosotros tenemos contacto con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que la oración tiene poder. La oración tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar, tiene poder para derribar al enemigo. Si nosotros tomamos base de los diferentes textos bíblicos y de lo que viene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos dan ejemplos de personas que estuvieron al pie de la batalla en la oración. Y así como comenté hace un momento, queridos hermanos, la oración es un muro de protección en todos y cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Pero, queridos hermanos, no, porque no veamos resultados en nuestro problema, en nuestra situación, quiera decir que estemos perdiendo la batalla. No, queridos hermanos, tenemos que estar de pie en la oración y vas a ver que tarde o temprano que Dios tiene el control de todos los tiempos, tu situación, primero Dios, tu situación cambiará satisfactoriamente. Eso es cuando nosotros no dejamos de orar. La oración
es la parte que fortalece nuestra fe. La oración mueve batallas y mueve murallas, crea y cambia, transforma corazones duros, corazones de piedra. La oración nos da esperanza, la oración nos da fortaleza, la oración levanta la fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y si nosotros lo tenemos aquí, en el nombre de Cristo Jesús, lo vamos a obtener en victoria para todos y cada uno de nosotros. No sé si ustedes hayan visto en los diferentes libros del Antiguo Testamento, nos habla sobre los atalayas. No sé si ustedes hayan escuchado la terminología de atalaya. Atalayas son vigilantes, vigilantes que estaban las 24 horas en las altas torres de aquellos lugares que estaban con murallas, y ellos se encargaban de cuando venía un ataque del enemigo, cuando venía algo que no era normal y que corría el riesgo de derribar esa protección de muralla, es cuando ellos sonaban el shofar. El pastor que tenemos aquí en la iglesia, el pastor Miguel Ángel Bernal Beltrán, me compartió y compartió en su muro. Todavía hay atalayas en el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que comportarnos como los atalayas, tenemos que estar al pendiente las 24 horas del día y no dejar de orar, no dejar de intensificar esa batalla que en este momento tenemos, queridos hermanos. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado batallas muy difíciles, pero nosotros cuando entramos en oración y cuando el Espíritu Santo se mueve en todos y cada uno de nosotros, es cuando levantamos ese muro de protección. Pero antes de que tú ores, querido hermano, querida hermana en Cristo, ustedes que conocen más la palabra y conocen los diferentes textos bíblicos, antes de entrar en oración debemos cerrar con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que poner cobertura de la sangre de Cristo en nosotros, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestros hogares, en nuestros negocios. Nosotros tenemos que poner cobertura. ¿Por qué tenemos que poner cobertura con la sangre de Cristo? Recuerden que la sangre de Cristo tiene poder. Vamos a recordar en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, cuando Dios iba a desatar su última plaga, ¿qué fue lo que hizo? Dio la instrucción al pueblo de Israel que tenía que marcar con la sangre del cordero cada una de las casas, de manera que cuando Dios desatara la última plaga, en ese momento iba a haber una protección divina. Si ustedes leen la palabra de Dios en el libro de Éxodo, nos dice claramente en ese momento que la muerte pasó de largo. Entonces lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros antes de entrar en oración, tenemos que sellar con la sangre de Cristo todos y cada uno de los miembros de la familia, lo que tenemos. ¿Por qué tenemos que hacerlos, queridos hermanos? Porque consciente o inconscientemente en ese momento nosotros no sabemos si consciente o inconscientemente nosotros o los miembros de nuestras familias abrieron una puerta espiritual. Recordemos que cuando se abren puertas espirituales damos acceso al que el enemigo nos ataque. Damos acceso a que haya maldición en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Por eso es muy importante que antes de que entres a orar, selles con la sangre de Cristo tu familia, todo lo que tienes, séllalo con la preciosa sangre de Cristo. Recordemos que aquellas puertas, aquellas aperturas que nosotros lleguemos a abrir, tenemos que evitarlas para que nosotros no podamos sentir el ataque y la entrada del enemigo. En Juan 10, capítulo 10, nos dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. A eso viene nuestro enemigo, al robar, a matar y a destruir. Satanás está al acecho, él es el maestro de la mentira. De una u otra manera, él va a aprovechar la oportunidad
y Él está al acecho como león rugiente, esperando una oportunidad para entrar a esas aperturas, para destruirnos. Así es, queridos hermanos. Por eso antes de que entren en ese contacto de oración con el Señor, hoy más que nunca tenemos que nosotros levantarnos como atalayas, tenemos que levantarnos en oración, porque recuerden que todo lo podemos en Cristo, porque nos fortalece. Dios nos exhorta a orar, no es una opción, queridos hermanos. Desde el momento que nosotros dejemos de orar, vamos a estar a merced del ataque del enemigo, y es cuando viene el derribamiento espiritual, y es cuando hay muchos hermanos que muchas veces en sus iglesias no les dicen cómo deben de pelear la batalla, porque lo tiene que hacer el pastor. No, ustedes deleguen a sus ministros, ellos tienen que orar, ellos tienen que aprender a orar, ellos tienen que entrar en batalla. Lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es orar por la situación del hermano, hacer la parte de intercesión. Recuerden que la parte de intercesión es orar a favor de alguien, orar a favor, a que le vaya bien en la situación o en la parte que en ese momento el hermano está pasando. ¿Qué es lo que pasa ahorita en nuestros hogares? En nuestros hogares hemos visto muchas situaciones muy difíciles. Tenemos hermanos y hermanas que por lo regular el marido no es cristiano y la hermana es cristiana o al revés. Aquí lo que se tiene que hacer es que si el varón no ora, la mujer debe de levantarse. El hombre y la mujer o la pareja de un hogar se les ha dado una autoridad. Y en ese momento, si el varón no entra en oración, en ese momento la que tiene que entrar en oración es la mujer. Así como Dios levantó una Débora para pelear y salir triunfante en la batalla de Císara, así la mujer debe levantarse al pie de guerra. Si el hombre, porque el hombre, el varón, es la cabeza, es la autoridad de su hogar, se tiene que levantar en oración, tiene que proteger a su familia en oración. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6, versículo 6, nos dice: pero si tú vas a orar, cierra la puerta detrás de ti, llora al Padre en secreto. Entonces el Padre, que todo lo ve y que está en secreto, te recompensará. También en la palabra de Dios en Mateo 7:7 nos dice: pide y se te dará, toca y se te abrirá. Entonces la oración, aquí tenemos que quedar claro, nos tiene que quedar claro que la oración tiene un poder para transformar, para nosotros pelear esa batalla. Así como nosotros en la oración como arma espiritual, nosotros peleamos la buena batalla, nosotros al leer la palabra de Dios, al realizar la parte del ayuno, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Ahora más que nunca, querido hermano, querida hermana, o tú quien me estás viendo ahorita en redes sociales, nos debe de quedar claro que todo esto que está pasando no es casualidad. Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, déjense guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les va a dar respuesta de todo esto. Se han vivido muchos cambios, todos están esperando que vuelva a la normalidad. La normalidad ya no va a regresar, queridos hermanos. La normalidad, eso se quedó en el pasado. Y en ese momento de cuarentena, ahorita en este momento, tú que tienes la oportunidad de estar en tu hogar, en ese momento, toma tus 40 días, porque cuarentena son 40 días. La palabra de Dios, el término de cuarentena son 40 días. Y los 40 días es una parte que viene muy importante y marcada en la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que esos 40 días, recuerden que cuando fue el diluvio, cuando empezó a llover día y noche, fueron 40 días en que llovió sin cesar día y noche, 40 días, 40 noches para que terminara el diluvio. 40 días fue cuando subió Moisés al monte Sinaí
a purificarse y entrar en contacto con Dios para que él pudiera ver la parte de las tablas de la ley que iban a ser entregadas por Dios. También Jesucristo tomó 40 días cuando el Espíritu Santo lo guió al desierto para prepararlo, porque Dios nos está tomando esos 40 días para prepararnos. Y así como preparó a Jesucristo, por eso Jesucristo salió vencedor en la tentación que tenía ahí con Satanás. Y nosotros y cada uno de nosotros tenemos que formarnos de la parte espiritual y tomar fuerza en el nombre de Cristo, queridos hermanos. Así es, queridos hermanos, yo sé que en este momento, yo no sé ahorita a qué te estás enfocando. Ahorita todos los hermanos de la fe que ya sabemos que estamos en los últimos días, en este momento estamos intensificando la parte de la oración. En ese momento, nosotros cuando intensificamos la oración, sí, va a haber una batalla espiritual muy fuerte, pero tenemos que estar confiados que el que vive al amparo del Altísimo morará en la sombra del Todopoderoso. Esto viene en el Salmo 91. Recordemos que el Salmo 91 es un salmo de poder. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que tomar en cuenta que Dios nos cubrirá con sus alas. Con sus alas nosotros estaremos seguros. Aunque caiga la enfermedad, no atacará tu hogar. Eso tenlo por seguro cuando tú tienes fe en el Señor Jesucristo, querido hermano. Quiero cerrar con esto, queridos hermanos. Yo ahorita en este momento, Dios me dijo que yo transmitiera en este momento tomando la parte de la oración. Créame, queridos hermanos, que todos y cada uno de nosotros, los que estamos guiados por Cristo, hemos intensificado la parte de la oración y sabemos que la oración forma parte de nuestro crecimiento espiritual y hace que día a día tengamos una relación más cercana con el Creador. Nosotros tenemos que tener más acercamiento con Cristo, porque Jesucristo sabe qué es lo que va a pasar. Hay mucha profecía, hay mucha situación muy difícil. Tenemos que orar por nuestros hermanos chinos. Ahorita en este momento sale una noticia que acabo de ver por internet y ahorita quiere ahorita el gobierno de China que los que son cristianos dejen la parte de la creencia en Cristo para que se sometan directamente al gobernador de China. Y también se están viendo momentos muy difíciles en las iglesias. Tenemos que orar por Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos está pasando una situación muy difícil. Tenemos que orar por México. Ahorita en este momento he visto en las noticias que se va a venir un enjambre de langostas. Tenemos que tener discernimiento en todo esto, porque si sabemos que si se viene ese tipo de enjambre de avispas, van a destruir una parte del alimento que sale de la tierra de nuestro país y tenemos que orar intensificadamente para que nosotros no vivamos en pobreza de alimento, que no tengamos y que el país sufra hambre. Tenemos que enfocarnos mucho en la oración, queridos hermanos. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer crecer. Sabemos que no vienen momentos fáciles, pero si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, créanme que vamos a vivir una situación de tranquilidad. Sabemos que estos eventos tienen que pasar, porque la palabra de Dios es muy clara. Nosotros cuando vemos que esto va a pasar, cuando va a pasar oídos de guerra, terremotos, cuando hay falsos Cristos diciendo que yo soy el Cristo, en ese momento tenemos que alegrarnos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Así es, Maranata, anhelamos que Jesucristo venga pronto, que venga por su pueblo, queridos hermanos. Por eso en este momento yo te invito, querido hermano en Cristo, que te unas en oración por tu ministerio, por tu hogar, por tus finanzas, por todas las diferentes personas de todo el mundo. ¿No me crees? Búscalo en la palabra de Dios, primera de Timoteo capítulo 2. Y en primer lugar, ora por todas las personas que viven en este mundo. Ora por tus autoridades, porque las autoridades toman decisiones que muchas veces afectan a las diferentes personas que viven en el país. Por eso tenemos que orar también por nuestras autoridades, queridos hermanos. Pues así es, queridos hermanos, que el Señor
con todo su poder y con toda su gloria, los llene y los inunde de paz y que el Espíritu Santo les dé discernimiento de todo lo que ustedes vean, lo que vean en la palabra. Todo esto yo lo ligo con el poder de la palabra, porque si nosotros no nos basamos en el poder de la palabra, obviamente pues algo no está bien. Y nosotros por eso yo en este momento estoy diciendo que busquen en la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y van a ver la respuesta de lo que estoy viendo en este momento. El Señor busca hombres y mujeres de oración, personas que sean intercesoras. Amén. Así es, queridos hermanos. En este momento, pues Dios los bendiga. Gracias por su atención a todas y cada una de las personas que se toman el tiempo de ver en nuestra página de Facebook. Todos los días compartimos devocionales, compartimos nuestras prédicas en live, bueno, a excepción de este fin de semana que no fue posible transmitir nuestra prédica en vivo, pero yo en este momento les comento que el pastor Miguel Ángel Bernal Beltrán y su servidor Gilberto Reyes Medel vamos a seguir nosotros compartiendo prédicas en línea, vamos nosotros a alimentarnos cada vez de la palabra. Únanse con nosotros en oración, todos y cada uno de nosotros en este momento, en esta situación que está viviendo nuestro planeta, todos y cada uno de los hermanos nos unimos en la noche en oración. Tómate tu tiempo para orar, tómate tu tiempo para pedir por este mundo. Sabemos que los días están contados, el reloj del cielo sigue avanzando y ya no hay marcha atrás. Por eso en este momento, si tú que me estás viendo no has tenido una relación con Cristo, acércate con toda confianza al trono de la gracia, porque después va a ser demasiado tarde. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Gilberto Reyes Medel y les acabo de transmitir desde Zumpango, Estado de México. Seguimos, obviamente, pues en contacto por este medio y que Dios los bendiga, que Dios les dé ese discernimiento y les dé ese crecimiento espiritual que ustedes necesitan para poderse llenar más y más de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Dios los bendiga, Maranata, Maranata. El Señor Jesucristo viene pronto por su pueblo. Shalom, excelente inicio de semana. Hasta luego, Señor. Dios los bendiga.